pues le voy a ceder la palabra al doctor Arrieva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues cuando esté usted comenzar. Muchas gracias por la amable invitación. Yo supongo que todo el mundo me escucha, ¿no? No necesito usar el micrófono. Pues es un gusto estar con ustedes. Y lo que les voy a platicar el día de hoy es más o menos lo que hemos hecho en los últimos 4 años en mi laboratorio. Y una visión icónica que todos tenemos de los ácidos nucleicos es, pensamos siempre en esta idea de la doble hélice cuando The pensamos. DNA double helix contains 2 sequences of nucleotide. En esa imagen icónica de un DNA The doble. DNA double helix contains 2 sequences of nucleotide. Pues esta imagen de la doble hélice del DNA pues está bastante alejada de la realidad. El DNA es una molécula orgánica que puede ser dañada fundamentalmente por agentes químicos, puede ser dañada por luz ultravioleta, etc. Y puede dar lugar a daños del exceso oxidativo y se puede reparar. Y eso multiplíquenlo por 20 si estamos pensando de una planta que está todo el día bajo la luz del sol. Multiplíquenlo por 50 si estamos pensando en un cloroplasto o en una mitocondria de esta misma planta, debido a las reacciones químicas que suceden. Y eso fue lo que empezó a llamar la atención hace algunos años. Y la pregunta es, ¿por qué las plantas? ¿Por qué los cloroplastos? Porque las enzimas clave que existen en este genoma codifican para reacciones químicas fundamentales. La síntesis de ATP con las que hoy podemos hacer cualquier movimiento, podemos hacer algo, pasan en la mitocondria. Y si no hubiese cloroplastos, no habría fotosíntesis y no habría vida tal como la conocemos. Y evidentemente estas máquinas, el cloroplasto y la mitocondria, tienen un origen endosimbiótico. Todos conocemos las clásicas investigaciones de Lynn Margulis hace más de 40 años, donde empieza a hablar de esas ideas de alfa portobacterias, gamma portobacterias, etc. y la cianobacteria. Entonces, lo que me llamó la atención hace unos 4 años fue este artículo que hace 4 años estaba nuevecito. Entonces, si nosotros vemos el genoma de una planta modelo, que en este caso es Arabiosa thaliana, es lo que estamos viendo en esa diapositiva, y vemos 2 ecotipos, uno que se llama Columbia y uno que se llama C24. Y lo que quiero que ustedes noten es que son idénticos, o están cambiados. Entonces ustedes pueden ver uno de mis genes consentidos, que es la TPasa6, que está en una posición en Columbia y está en otra posición en C24. Y en ese genoma, entre esos 2 genomas, solamente hay una equivocación en más de 36.000 pares de bases. Los genomas son distintos, están organizados de distinta forma, pero solamente hay un cambio, ¿sí? Y eso es contrastante si pensamos en seres humanos. Si pensamos en seres humanos distintos en 200.000 años. Vemos, por ejemplo, nuestro genoma mitocondrial comparado con muchísimos haplotipos. Más o menos en esa diapositiva vemos que hace 200.000 años Homo sapiens empezó a dispersarse y nuestro genoma mitocondrial es muy distinto a alguien de ascendencia totalmente africana, a alguien de ascendencia totalmente china, etc. Y más o menos hay unas 50, 55 mutaciones individuales. Entonces, lo que quiero que ustedes contrasten es, en un caso tenemos una planta que tiene una sola mutación, pero un genoma que está barajeado. Es decir, que está cambiado. De otro lado tenemos un ser humano que tiene 50 mutaciones, pero el genoma sigue exactamente en la misma organización. Y eso es lo que me llamó la atención. La pregunta es, ¿por qué los genomas de plantas y animales tienen estas variaciones en complejidad? Y una de las respuestas posibles puede ser porque la organización del material genético juega un papel en la adaptación. En esa diapositiva estamos viendo unos experimentos de Sally Mackenzie, que antes estaba en Nebraska, donde ella tiene distintas mutantes de Arabidopsis. Y la que nos importa es la mutante de abajo, una mutante que tiene
que es deficiente en dos enzimas claves del proceso de recombinación. Entonces ella pone su planta, la deja crecer, la pone a 25, 26, hasta 37 grados centígrados. Y después la devuelve a 24 grados centígrados. Todas se mueren, excepto la que es altamente recombinante. Entonces, este fenómeno de las plantas, pues sí, este ajuste del DNA mitocondrial tiene una función bien definida, como se ve en el lab de Sally Mackenzie. Y lo que estamos interesados en mi lab es en entender esos procesos químicos. Ojalá no se ponga la película. Y estamos interesados en entenderlos desde una imagen fundamental, desde lo que estamos viendo en este lado derecho. Es una polimerasa de ácidos nucleicos que está en una conformación abierta y cerrada. Y estamos interesados en saber a nivel de aminoácidos cómo funcionan esos sistemas. Entonces, hace 2 minutos les comentaba de esa teoría del endosimbionte. Lamentablemente, en el caso de mitocondria y cloroplasto, la maquinaria que está duplicando su material genético no es de bacteria. En algún momento en la evolución, un fago infectó a la bacteria original, y la máquina que está duplicando nuestro material genético, nuestra mitocondria en ese momento, no es una maquinaria nuclear, es una maquinaria de tipo de fago. Y pues tuve la suerte de educarme en el lab de Lab Richardson en Harvard Medical School, donde estudiamos el fago T7 hace ya algunos años. Entonces, la maquinaria que está duplicando esos organelos en nuestra mitocondria de hoy, del ser humano, es muy sencilla. Una helicasa, una polimerasa y bastantes y una enzima de cadena sencilla. En plantas es mucho más complicado. Son 2 polimerasas, una multitud de 8 enzimas de unión de DNA de cadena sencilla, y eso es lo que deseamos estudiar. Lo que deseamos estudiar es cómo este rizoma sencillo puede estar duplicando el material genético de las plantas. Por lo tanto, tenemos algo que es sumamente interesante y somos pioneros, porque hasta nosotros nadie se ha puesto a estudiar esto. Entonces, un alumno de doctorado, Noé Barnuch, empezó en mi lab hace 3 años más o menos con ese tipo de preguntas, y su investigación la publicamos en una revista que se llama Nucleic Acid Research, que para la gente de mi campo es pues de lo mejor que hay. Él está estudiando estas polimerasas que se llaman POPs. Casi todos ustedes supongo que han hecho una reacción de polimerasa en cadena usando esa enzima que se llama TAC. Esa enzima que se llama TAC es una polimerasa de la familia A y tiene un dominio que se llama del pulgar, de los dedos y de la palma, y físicamente luce como una mano derecha. Y hace más de 20 años se conoce por cristalografía de proteínas. Las polimerasas que está ocupando son arquetípicas, son como estas polimerasas. Pero a diferencia del ClenTAC que estoy poniendo ahí, esta enzima que está ocupando Noé tiene estas inserciones que ahí denomino 1, 2 y 3. Y empezamos a estudiarlas. Y ese es el tipo de gel que van ustedes ver en mis diapositivas. Entonces, este gel lo que es un experimento de cinética enzimática, donde menos del 90% del sustrato se ha consumido. Y si nosotros ponemos una G aquí, lo único que debemos de ver es que hay una C, ¿sí? Y eso no es lo que ustedes ven en ese gel. Ustedes ven que hay también A's, T's y G's. Cuando se incorpora no siguiendo la regla de Watson y Crick, pues es una reacción infiel. Y ahí lo que fácilmente nos damos es que estas polimerasas son muy infieles. Es decir, en lugar de poner solamente C, también ponen otros nucleótidos que no son la C. Y esa infidelidad tiene una ventaja. La primera diapositiva que les presenté deseaba ser el concepto de que el DNA se puede dañar. Uno de los daños más fuertes del DNA se conoce como sitio abásico, es decir, que simplemente no hay base.
Entonces solamente tenemos el azúcar en lugar de la base. Y una polimerasa típica, como la TAC o con el fragmento pleno, cuando avanza, debe detenerse exactamente ahí, en el sitio básico. Nuestras polimerasas de plantas no se detienen en el sitio básico, pasan la lesión, como podemos ver, porque hay bandas mucho más amplias. Y dos de esas inserciones que les platicaba son indispensables para que pasen las lesiones. Nosotros, como manejamos técnicas elementales de biología molecular, podemos hacer deleciones de esas inserciones, donde hacemos una mutante que no tenga el inserto 1 o no tenga el inserto 3, y simplemente no pasan la lesión. Si le quitamos el inserto 2, se ve una leve banda, una tenue banda que sí lo está pasando esa inserción. Y más aún, podemos hacer un experimento con una enzima que se llama beta-galactosidasa, que muchos de ustedes seguramente han ocupado, que da un color azul a las células de E. coli. Si esta beta-galactosidasa es funcional, pues todas las colonias deben de ser azules, porque se está degradando el pigmento. Si no es funcional, deben de ser blancas. Y lo único que quiero que noten es que cuando hacemos un ensayo amplificando DNA con una de las dos polimerasas, en un caso hay más colonias blancas que en el otro caso. Es decir, esta polimerasa es más infiel que esta de acá. Y eso nada más para los estudiantes, que por medio de cinética enzimática elemental de Michaelis-Menten también podemos determinar la tasa de mutagénesis. Esa tabla lo que significa es que un postdoc contó 100,000 colonias, y cuando contó 100,000 colonias pudo hacer un cálculo exacto y supo que una polimerasa en particular se equivocaba una de cada 1800 eventos y la otra se equivocaba una de cada 14,000. Este número en realidad es muy bajo. Una polimerasa se debe de equivocar en 1 en 100,000, en 1 en cada millón de veces, que es lo que las polimerasas típicas pasan. Entonces decidimos utilizar otro sistema que enseñamos en el lab, con una proteína que seguramente muchos conocen, que se llama GFP, que es la proteína verde fluorescente. Pues amplificamos la proteína verde fluorescente, pero ponemos un daño en la lesión. En ese caso ponemos una cosa que se llama 8-oxoguanosina, que si es correcto puede poner una citosina, y si es incorrecto puede poner una adenina. Y hacemos el mismo ensayo en vivo, y lo que nos damos cuenta es que casi siempre pone una A, una C en lugar de una A. Entonces, lo importante es que ustedes recuerden que la fidelidad es importante, y no tiene ningún sentido tener polimerasas infieles, porque hay solamente un cambio en 36,000 pares de bases en 200,000 años, que fue la primera diapositiva que les pasé. Entonces, pues no tenía mucho, hasta el momento no tiene sentido lo que les estoy diciendo. Entonces tenemos una polimerasa infiel, y las polimerasas infiel son extremadamente fieles cuando encuentran un sustrato que es dañado. Es como si fuese desgustada la mala vida. Ven el sustrato bueno y se equivocan mucho, ven el sustrato equivocado y ahí sí hacen lo que tienen que hacer. Y eso nos llama mucho la atención a nosotros. Entonces, lo siguiente que nos preguntamos es, ¿habrá un sistema que tenga que ver con reparar ese tipo de bases? Y hay un sistema que se llama ruta de excisión de bases, que es base excision repair, que funciona con una reacción química fundamental. ¿Algo pasó con esto? Que funciona con una reacción química fundamental que se llama una reacción de liasa, donde se forma una base de Schiff. Y esa base de Schiff la podemos ver en nuestros geles. Y lo que ustedes se dan cuenta es que en esta ruta de base excision repair, que es importante porque hace 2 años ganó el premio Nobel, ese Tom Lindau en Inglaterra, por eso que les estoy presentando, nuestra enzima lo lleva también. Entonces, y forma este aducto covalentemente que podemos ver en un gel. Más aún, como somos ingenieros y podemos hacer mutagénesis, podemos saber, la base de Schiff tiene que tener fuerza un aminoácido que se llama lisina,
con un aminoácido porque tiene un grupo epsilon amino, que es el catalítico. Y podemos decir, aquí casi no hay reacción, por lo tanto, esa lisina, la 596, es la que lleva a cabo químicamente la reacción de B6-romper. Entonces, ahí estamos bien, estamos utilizando todavía un sistema del T7, y en el sistema del T7 lo que es fundamental es que exista una helicasa que tiene que desdoblar el DNA. Y en estos casos no se sabía que había una helicasa. Y una helicasa, aparte de la helicasa, tiene que tener una polimasa, porque las polimasas no pueden empezar de nuevo. Y esa es la reacción química que hace una polimasa. Reconoce una secuencia de DNA, empieza a elongar primers y los pasa a una polimasa. Y antes de que mi grupo llegara al juego, la gente, y Antolín Pernalta, que es el estudiante que están viendo, toda la gente lo que veía es ese tipo de bandas. Apenas una banda discernible por radioactividad utilizando sus datos. Lo que están viendo en el lado izquierdo es el fago T7, que están viendo muchísimas bandas, que es una polimasa muy activa. Entonces, por unos 5 años la gente decía, la polimasa de Arabidopsis, de plantas, es muy inactiva en comparación del fago T7. Y ahí se quedó. Los Antolín es bastante necio y hizo 256 ensayos bioquímicos como el que les muestro ahí. Y lo que él descubrió es que en una combinación especial, pues ya empezaban a haber muchas bandas, mucho producto que se está formando a partir de un templado. Y ese templado puede ser elongado por las polimerasas. Entonces ahí ya estamos. Hasta el momento pues publicamos en Nucleic Acids, que tiene factor de impacto de más de 10, en DNRP que tiene 5, en JBC, y entendemos el sistema. Pero no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo, porque tenemos una polimerasa infiel, tenemos una polimerasa muy infiel, ambas polimerasas pasan lesiones, y ambas polimerasas son replicativas. Y esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo podemos explicar que solamente exista un cambio en 36.000 pares de bases en 200.000 años? Esa es la pregunta que yo me quiero contestar. Y todos los que los contesté, pues ya mis alumnos se graduaron. Pero tenemos que hacernos una buena pregunta para poder contestar esa pregunta. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es muy sencilla. ¿Cuál es la ventaja del sexo? ¿Cuál es la ventaja de tener sexo? ¿Cuál es la ventaja de nosotros? Donald, pues lo sabe. La reina de belleza posiblemente no lo sepa. Pero ¿cuál es la ventaja del sexo? ¿Cuál es la ventaja de los organismos? La única ventaja de tener sexo se conoce como recombinación homóloga, donde de 2 cromosomas puede salir uno intermedio. Y si ustedes se fijan en la primera diapositiva, es muy similar a todo lo que vemos cuando pensamos en recombinación homóloga. Están volteados, ¿verdad? ¿Sí? Y la ventaja de la recombinación homóloga es que la recombinación homóloga es altamente fiel. Si hay una equivocación, la cadena templada va a corregir esa equivocación. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿será posible que nuestro sistema sencillo lleve a cabo una forma de recombinación homóloga o una forma distinta de aparear cadenas de DNA que se están destruyendo? Y eso fue lo que hicimos. Y ese artículo lo tenemos en EVO Journal ya en segunda fase. Y la respuesta es sí. Nuestras enzimas llevan a cabo un proceso que se llama microhomología enjoining, donde tenemos pedazos muy cortos de DNA, nuestra polimerasa los atrapa, los voltea, los usa como templado y los amplifica. Y eso es lo que ustedes pueden ver aquí. Tenemos una secuencia de 8 nucleótidos, que 8 nucleótidos a 37 grados centígrados no pueden apañarse. Tenemos secuencias de 6 y de 4 que no pueden apañarse. Entonces algo los tiene que tomar, ponerlos y avanzar. Y lo que ustedes ven es que algo que es de 32 nucleótidos pasa a 58, que es lo que vemos acá. Y por medio de un ensayo que se llama PRET, podemos poner
dos etiquetas de C5 y C3 y medir que hay transferencia de tipo Foster. Y lo podemos hacer con distintos sustratos y sabemos que se forman. Y más aún, sabemos que hay una competencia con enzimas que se enlazan a DNA de cadena específica que no dejan que se lleve a cabo esa reacción que les platiqué. Entonces, todo lo que les quiero decir es que la respuesta a esa pregunta es una respuesta que se puede explicar por cinética enzimática. Si existe una ruptura en el DNA de doble cadena, hay una competencia por una multitud de enzimas que no tuve tiempo de explicarles, que son las SCBs, las Wheatley's y la ATPol. Si la SCB se enlaza o la polimerasa, se lleva hacia una ruta que se conoce como microhomología, y si las otras enzimas se enlazan, se lleva a esta ruta que se conoce como recombinación homóloga. Entonces, nuestras polimerasas van en ruta contraria de la recombinación homóloga, y eso explica que existan muchos recomodos. Y proponemos que la reparación se lleve a cabo por transcritos. Ese es un nuevo proyecto que tengo en mente. Y eso se complica aún más. Alma Saucedo llegó hace 2 años al lab, y un grupo español de Luis Blanco descubrió una nueva polimerasa que se llama PRINPOL, y nosotros lo que descubrimos es que es la primera polimerasa que está en todos los genomas. Lo que están ahí es una fusión con GFP, donde vemos que está en el núcleo, en el cloroplasto y en la mitocondria. Para los que nunca han visto una fusión de GFP, es verde, pues vemos nuestra proteína. Ahí vemos en el núcleo que la raíz de amiloides se tiñe, y lo que ven es que se va al núcleo. Le hacemos un zoom a una hoja, vemos la AT-PIN-POL con GFP en el cloroplasto. El cloroplasto tiene clorofila que autofluoresce, y vemos que verde más rojo da lugar a amarillo, y entonces podemos ver que evidentemente está en el cloroplasto. Y lo mismo pasa con la mitocondria. Lamentablemente el tamaño de la mitocondria es muchísimo menor que en el cloroplasto. Pues si ponen atención, aquí pueden ver cosas naranjas en un zoom, y lo debemos ver fácilmente. Entonces, por los últimos 4 años, la mitad de mi lab ha tenido esta idea, que la máquina de replicación del DNA mitocondrial es diferente a todo lo estudiado a la fecha. Ser infiel puede ser solucionado por la recombinación homóloga, y la infidelidad da lugar a cambios que contribuyen a la adaptación. A propósito, dividí esta plática en 2, porque mi formación, como mencionaban, es de ingeniero, y también soy cristalógrafo de proteínas. Entonces, la otra mitad voy a hablarles un poco de la otra mitad de las cosas que hace mi lab. Lo que más me interesa son los ácidos nucleicos, pero también me interesan hacer un poco de ingeniería de proteínas. Entonces, una de las enzimas que estudiamos, un tema totalmente aparte, se llama triosa fosfatoisomerasa, y en sus libros de glucólisis ustedes deben de ver que es importante. Y esta triosa fosfatoisomerasa, para la gente de más edad, había gente como el doctor Gómez Puyú en el IFC, que han estudiado esa enzima por muchísimos años, y es una enzima clásica. Entonces nosotros íbamos estudiando también, y empezamos estudiando esa enzima de un parásito que se llama Trichomonas vaginalis, que el trabajo de este parásito es adherirse a la pared vaginal de la mujer y parasitar. Y lo que encontramos cuando vimos su genoma es que había 2 genes de esta triosa fosfatoisomerasa. Era un gen duplicado. Y se nos hizo interesante, y expresamos la proteína y la caracterizamos. Lo que están viendo ahí es un dato biofísico, y lo que ustedes están viendo son valores de delta G. Una triosa fosfatoisomerasa típica, como es la de Saccharomyces, tiene una delta G para disociarse de 70 kilojoules, y una delta G para desplegarse de aproximadamente 16 kilojoules. Es decir, para que esa proteína, que es un dímero, se disocie, se ocupa muchísima energía, y una vez que se disocia, es muy fácil. Nuestras enzimas son exactamente al revés. Ocupa casi nada de energía, para disociarse, y una vez que se disocian, son muy estables.
Pues podemos ver este ejemplo. Se disocian con 4 kilojoules y ocupa 36 kilojoules para desplegarse. Y eso nos llamó la atención. Y como cristalógrafos lo que hicimos fue crecer cristales de la proteína, resolvimos la estructura tridimensional de las dos, y es lo que ustedes están viendo ahí. Y una vez que resolvimos la estructura tridimensional, nos dimos cuenta de un aminoácido, que es el aminoácido 45. Eso es un dímero. Y lo que ustedes ven en este aminoácido en particular es el centro de masa de la enzima. Si ustedes tienen un poco de imaginación y toman eso de azul y le dan vuelta y lo ponen, ¡pum!, lo van a ver exactamente igual. ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, es en una posición pues importantísima. Hicimos mutantes de esa enzima, de ese aminoácido, que es una isoleucina, a aminoácidos más chicos, aminoácidos como valina y alanina, e inmediatamente se comportaban como monómeros. Lo que ustedes ven aquí es un experimento de filtración en gel, donde las cosas que migran del lado izquierdo son dímeros y lo que migran del lado derecho son monómeros. Un solo aminoácido, un solo grupo metilo, cambia la forma física de una enzima. Imagínense, tenemos una cosa que tiene 250 aminoácidos, que tiene más o menos 20 kilodaltons. Le quitamos 18 daltons y cambia de dímero a monómero. Ojalá puedan ver lo espectacular de eso. ¿Sí? Estamos quitando la masa solamente 1000 veces menos de lo que es. Y cambia todo el hecho. Las enzimas son activas más o menos, pueden complementar una cepa de E. coli. Y nos interesó muchísimo, y como somos cristalógrafos, resolvimos todas las estructuras cristalográficas de las mutantes. Y lo único que es importante de esto es que algunas de ellas presentaban estas zonas de color rojo anaranjado. Eso lo que significa es que la enzima se está moviendo como loca. Es más, se está moviendo tanto como loca que en algunos casos no podemos ver la estructura cristalográfica de este pedazo, porque hay tanto movimiento. Y para tener una estructura por cristalografía necesitamos algo que esté fijo. Por eso nos llama la atención. Y lo que hicimos fue ponerle sustrato. Y una vez que le poníamos sustrato, pasaba de dímero a monómero. Y como somos ingenieros, podemos utilizar un aminoácido que se llama cisteína. Ese aminoácido que se llama cisteína tiene capacidad de formar puente de sulfuro. Y si ponemos un linker entre dos aminoácidos, podemos diseñarlo. Entonces, esta enzima que es un monómero, esta mutante, podemos hacer dos mutaciones extras, poner un linker, y lo que ustedes ven es que en este humilde gel de SDS pasa de un monómero a un dímero, y lo podemos purificar. Y una vez que lo purificamos, de algo que es 147 veces menos activo, simplemente es 2 veces menos activo. ¿Sí? Pero otra vez la pregunta es, ¿por qué es esto importante? Acuérdense que les dije que ese parásito, su trabajo, Trichomonas vaginalis, es adherirse a la pared vaginal. Entonces lo que encontramos es que esas enzimas tienen una función alterna y son una de las 20 adhesinas que tiene Trichomonas. Entonces se van a la página, mi colega Rosana Arroyo del Sinvestab Zacatenco hizo esos experimentos donde hicimos anticuerpos y tenemos el anticuerpo contra la membrana celular y nuestro anticuerpo ante nuestra enzima. Vean cómo marcha tan bellamente, ¿sí? Y para que este bicho viva, tiene que adherirse a la pared. Entonces lo que hicimos con un grupo de colegas fue un simple estudio in silico, donde encontramos 41 compuestos que evitaban esa formación para irse a la pared. Utilizamos 3 de ellos y tenemos 3 patentes en trámite. De lo que tenemos es 3 nuevos fármacos que inhiben a la Trichomonas vaginalis porque no se puede pegar al epitelio. Lo que ustedes están viendo aquí son células HeLa, y las células HeLa tienen que estar súper pegaditas. La tricomona ahí, como se ve ahí, le ponemos el fármaco y pues ya no están
ya no están juntas. Y ese es un buen ejemplo de cómo la ciencia básica puede llevar a una buena patente. Y yo sigo, o sea, trabajando con tirosa fosfato-isomerasa, y dado que estoy ahí en el Angevio, donde la mitad de mis colegas estudian plantas, en las plantas hubo un evento de duplicación de genes, donde una TPI estuvo en el citosol y una TPI estuvo en el cloroplasto. Y lo que me llamó la atención hace unos 2 años, y una alumna, Margarita, que no le puse la foto, disculpen, fue que la TIM ancestral de Cyanobacteria, que es la que está aquí, ya no existe en plantas. La TIM que existe en plantas fue un gen nuclear que se duplicó y se fue a plásmidos. Eso es lo que la topología de este árbol nos dice. Y como bioquímico lo que me interesa es entender pues cuáles son las funciones bioquímicas que son distintas. Y le podemos poner un fármaco, un químico que se llama MMTS. Lo que ustedes quiero que vean es que aquí le ponemos concentraciones nanomolares de un fármaco y esta enzima de citosol está totalmente muerta. Le ponemos a 15, no, más o menos 20 micromolar de MMTS y la de plástido pues empieza a estar muerta, y a esta de Cyanobacteria le podemos poner hasta 500 micromolar, que es muchísimo, y sigue estando activa. Y eso nos llamó muchísimo la atención. Y como somos cristalógrafos, resolvimos las 3 estructuras tridimensionales. Y cuando resolvimos las 3 estructuras tridimensionales, pues no hay nada sorprendente porque no se ve nada. Estos cambios de óxido de reducción se tienen que deber a una cisteína accesible. Y esa cisteína accesible no es la cisteína que el doctor Gómez Puyú postuló hace muchísimo tiempo, es otra cisteína que es la 212. Y lo único que quiero mostrar en esta diapositiva para los estudiantes otra vez es que cuando ustedes ven una estructura tridimensional, si ustedes ven el panel B y C, ¿qué es lo que ustedes notan? Nada, se ve exactamente igual en esa representación. Pero si nos pasamos al panel H e I, ya notan algo distinto. Lo que importa de una proteína es su medio ambiente químico. Entonces, en esa representación no importa. Aquí está la cisteína. Esa cisteína que es altamente activa en la TIM de citosol, está rodeada de aminoácidos positivos y negativos que hacen que muy fácilmente se vaya un agente que tiene que ver con óxido de reducción. Y para eso es una estructura, para darnos ese tipo de nociones. Y finalmente, les voy a hablar un poco de ingeniería de proteínas, que también hacemos en mi lab. Una de las cosas fundamentales es tener biosensores. Y una de las proteínas que está más asociada con el cáncer de mama se llama P53, en esa interacción. P53 se conoce muy bien y nunca se ha cristalizado completo con una enzima que se llama MDM2, que es una ligasa. Se conoce muy bien esa interacción, que es esa alfa hélice que se interacciona con la M2. Hace más o menos 8 años, cuando yo empezaba mi lab, cristalizamos un pequeño inhibidor de sistema proteasas. Y si ustedes ponen mucha atención, eso se parece mucho a un anticuerpo, porque tiene 8 betas plegadas. Entonces lo que pensamos es, podemos hacer un anticuerpo, es decir, esta parte, esa alfa hélice del P53 la podemos poner aquí, aquí o aquí, porque sabemos un poco de biología molecular, y fue exactamente lo que hicimos. Y cuando hicimos eso, disculpen. Y cuando hicimos eso, en un virgen de Comasi, podemos ver que las proteínas se unen y por técnicas un poco más complicadas podemos determinar una constante de disociación. Y sacamos la estructura tridimensional de las enzimas, pero pues para muestra va a ser un montón. Esa es la estructura que resolvimos.
donde abajo, esta alfa hélice de aquí abajo, es la de P53 que pusimos en nuestro anticuerpo diseñado. Y esta alfa hélice de P53 tiene un aminoácido que es un triptofano y una fenadamina que se encajan exactamente en la cavidad. Y aparte, nuestro inhibidor sufrió una conformación que se llama swapping subdomain, donde un monómero tiene que tener la beta plegada del otro monómero para plegarse. Fíjense que está rojo y eso es negro, y aquí negro y eso es rojo. Entonces está pegando como un dímero. Entonces lo que les estoy platicando es que diseñamos un biosensor, básicamente. Y cuando diseñamos el biosensor, no sorpresa, se parece muchísimo a un anticuerpo que está pegado con P53 y la enzima. Y pues con eso muchas gracias a ustedes. Solamente les voy a dejar una diapositiva de dos estructuras que cristalizamos hace poco. En el lado derecho está una enzima que se llama Lonely Guy, que tiene que ver con la síntesis de citoquininas en hongos, que es interesante. Esas citoquininas son hormonas y por algún motivo hongos también tiene estas citoquininas. Y en el lado izquierdo lo que estamos viendo es una proteína que acabamos de cristalizar, que es una quitinasa, que es súper estable y también súper estable a pHs alcalinos, y la queremos optimizar. Y espero no los haya aburrido un poco. Gracias.